mañana con 6 minutos, 10 con 6. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe, que opina, que comenta, que tiene sus opiniones respecto de lo que está pasando en Natales, de lo que está pasando en la región. Pero la gente en general tiene esta sensación de estar en ascuas, ¿verdad? De que es todo un poquito inefable respecto de cómo se plantean las cosas desde el nivel central. Y de que parece que no era tan difícil llegar, levantar el teléfono y conversar o tener un contacto, una comunicación mucho más directa, sincera, transparente con las autoridades a nivel nacional. Ahora, claro, con un país como el que tenemos en estos momentos, complejo en términos parlamentarios, el retiro del 10%, la pandemia, la economía, todo en general, porque es una cuestión transversal, como se hacía antiguamente, por decirlo de alguna manera, que un intendente podía levantar el teléfono y hablar con un ministro del Interior. Hoy día yo no sé si pasa eso. Ya, sí, con los asesores, hay muchos asesores, hay mucha gente, y ellos son los que, no sé si son los que cortan el queque finalmente, pero son los que se comunican, hablan y contactan. Vamos a ver, el lunes es el día. ¿Por qué le digo que el lunes es el día? Me estaban pidiendo condición climática. Voy a ir con... Ojo, me interesa mucho que escuchemos, todos, una parte muy interesante de la entrevista que hizo el gran Vladimiro Mimisa, que le mandó un abrazo, ayer en el programa de la tarde, siempre con cariño, que entrevistó al ministro Enrique París. Y Enrique París es bastante didáctico en el comienzo de la respuesta, y termina además hablando y pidiendo el último esfuerzo. Nos han pedido el último esfuerzo tantas veces, ¿no? Pidiendo el último esfuerzo. Y que el lunes se va a evaluar. Y el lunes podrían haber novedades. Escuche, mire, vea, a través de todas las plataformas de Polar, un extracto, son 3 minutitos, donde Vladimiro le pregunta al ministro de Salud, Enrique París, respecto de la situación en la que estamos, de esta cuarentena, cuándo podríamos salir de la cuarentena, y esto es lo que responde la primera autoridad sanitaria del país. Entonces quiero saber si estamos en condiciones de que se levante la cuarentena. ¿Qué va a ocurrir con Torres del Paine? La intendenta anunció que se reabre al turismo el próximo día 26. En fin, que nos entregue mayores luces, mayores informaciones respecto al futuro de la región. Por supuesto, don Admiro. No sé si se puede ver, pero aquí... Sí. La curva roja es Punta Arenas. Usted ve como en abril hubo un aumento relativamente importante, después bajó, pero ahora se produjo un aumento gigantesco aquí. Sí. Y ahora, si usted mira bien, afortunadamente está bajando, ha seguido bajando, estamos en este punto ahora. O sea, desgraciadamente hubo un aumento muy importante, en algún momento gigantesco en realidad, 5 veces más alto que lo que tuvieron en abril, pero la curva está bajando, y los datos que tengo, porcentuales obviamente, muestran que en los últimos 7 días han disminuido los casos en un 12%. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando revisamos comuna por comuna? Tomamos en cuenta justamente estos datos: la caída de los casos nuevos, la positividad de la PCR, la cantidad de pacientes que están en residencias sanitarias o que están en hospitales. Así que yo le digo a los puntarenenses que tengan fe, que tengan esperanza, que la disminución de los casos se muestra positiva. Estamos disminuyendo. Pero ¿qué pasa si uno saca a la población a una vida, entre comillas, normal? Que no sé si existe la normalidad. Con una alta circulación viral vamos a tener de nuevo un rebrote, vamos a tener de nuevo el hospital colapsado, vamos a tener que seguir trasladando pacientes. Entonces yo les pido un último esfuerzo, puede ser una semana más, pueden ser 5 días más, porque el lunes vamos a revisar nuevamente estos datos para ver si podemos hacer un cambio. Ahora, tiene que haber una colaboración entre la población y las autoridades, no solo sanitarias, también con el alcalde, también con la intendenta, y con el CEREMI y con el director de Servicio de Salud, y aumentar al máximo la trazabilidad, que yo sé que se hace muy bien en Punta Arenas. Por lo tanto, yo les pido un último esfuerzo. Como decía un exfutbolista también,
Creo que la cuarentena prolongada es muy dolorosa. En otros países se ha demostrado que cuesta mucho mantenerla y que al final no sirve. Por eso yo les pido el último esfuerzo. Ayer hablé con el alcalde Paredes, por ejemplo, de Puerto Natales, para que, digamos, darle fuerza y ojalá que esta semana, que termina el domingo, y nosotros vamos a evaluar el lunes nuevamente la comuna, podamos dar algunas noticias positivas, pero todavía tienen que seguir bajando más. Nosotros sabemos que si hay una alta circulación viral, ahí, digamos, se enferma la gente y mucha gente, el 5%, llega a la UCI. Y eso es grave, obviamente, para la salud de las personas. Un extracto de la conversación donde aparece la respuesta, yo te diría, más importante, más noticiosa, en la conversación que tuvo Vladimiro Mimisa con el ministro de Salud, Enrique París, respecto de la explicación, la curva, cómo ha ido bajando, qué ha sucedido en las últimas semanas y días, la petición del último esfuerzo, que es muy probable que una semana más. ¿Qué quiere decir una semana más? Que puede ser. Y además la confirmación, que ya se lo había dicho al alcalde Paredes, lo habíamos conversado con Paredes también hace un ratito, de que el lunes es el día, ¿para qué vamos a darle más vuelta? El lunes es el día, por propia palabra del ministro París, donde se junta esta mesa de expertos, donde además la compone el mismo, el ministro y el presidente de la República, donde se va a tomar la decisión si se levanta o no la cuarentena. Si se levanta la cuarentena o se toma la decisión de levantarla el próximo lunes, no se va a levantar el mismo lunes a las 12 de la noche, es muy probable que se levante a partir del miércoles o jueves de la próxima semana. Ahora bien, si se nos va esto de las manos en los próximos días, te digo, sábado, domingo, lunes, qué sé yo, y tenemos sobre 100 casos de nuevo de aquí al lunes, es muy probable que no pase nada y sigamos en cuarentena. O sea, sigamos con la decisión administrativa del Poder Central, del gobierno de Santiago, de que en un papel diga están en cuarentena. Pero yo imagino que también le han dicho al ministro de que acá la cuarentena casi no corre y que son algunos grupos de la población que están respetando la cuarentena. Lo mismo pasa con el toque de queda. Lunes es el día, 10:13. Hay 270 funcionarios de colegios municipales que serían desvinculados. Ayer en la conversación, en la entrevista con el concejal José Aguilantes, algo se adelantaba. Hoy es incluso titular, portada de uno de los diarios locales. Los concejales rechazaron el plan anual de educación municipal 2021. Algunos plantean de que podría haber un exceso de trabajadores en el sistema, pero ¿cuáles son las bases de aquello? No se desconocen, obviamente, los criterios en los cuales la autoridad opta por el camino de reducir la dotación de personal. Es un panorama súper oscuro y complejo, por eso ha pedido derecho a réplica. Lo presento hoy día como presidente de los trabajadores de la Cormupa, ¿no? Del presidente del Sindicato de Trabajadores de la Cormupa, Ricardo Oyarzo. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarte. Cuéntanos un poquitito cómo reciben esta información, que ya algo se había desarrollado en el Consejo Municipal, donde no se aprobó el plan educacional para el 2021. Ahora también se da a conocer el tema de los sueldos, el tema de los funcionarios, de las posibles desvinculaciones. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Buen día, Mauro. Agradezco a tu programa y a Radio Polar por el espacio. Ayer fuimos increpados públicamente y hoy día es titular también en los medios locales, particularmente en un diario. Y quisiera en estos pocos minutos dar un contexto, porque es importante cómo se mueve este tipo de decisiones. Primero, decir con toda claridad que como sindicato de la administración, en un contexto de pandemia, cuando la cesantía supera por lejos los 2 dígitos, donde hay miles de personas que se encuentran cesantes en la ciudad, donde además el sistema, como lo hemos conversado muchas veces, da empleos precarios en general, ¿no? Poner sobre la mesa el despido de 270 personas es una cosa que nosotros como gremio en ningún caso, en ninguna circunstancia, bajo ningún tipo de consideración vamos a respaldar. Eso es absolutamente contrario a toda organización sindical y en nuestro caso también es así. Y por tanto, como trabajadores de la administración somos solidarios y vamos a ponernos en contacto también con docentes, asistentes de la educación,
porque en esto tenemos que estar unidos, porque precisamente al medio de una pandemia, en esto la unión de los trabajadores tiene que ser lo primero, y por tanto decir eso primero con claridad, porque no somos parte de eso, no compartimos eso, y eso lo conversamos también en la asamblea, y por tanto eso como primer punto. ¿Y por qué lo digo? Porque por ese mismo motivo nos parece tan grave y tan irresponsable los dichos del señor Aguilante el día de ayer, donde hace ver livianamente como que, en sus palabras, ¿no? Claro, ellos en la administración deciden que se despide, pero ellos no se despiden a otros. Señor Aguilante, usted lleva 3 consejos municipales, o sea, lleva 3 periodos. Usted ya debería entender cómo funciona el sistema de la administración y sus diferentes articulaciones formales, ¿no? Y por tanto, denostar de esa forma, porque eso está haciendo, denostar de esa forma el trabajo de funcionarios y funcionarias del administración, trabajadores, nombró personas que no voy a seguir en eso porque sería volver a generar una estación pública, pero lo mismo que él pero nombra tres personas, sí, 3 cargos con su sueldo, sí, pero tienen transparencia igual eso, Ricardo. Sí, ahora lo que pasa es que no es la persona, sino que él habla de la administración como en general y dispara a la bandada, y que además es lo mismo que él critica que le hicieron hace un tiempo atrás, cuando lo denunciaron por unos negocios que tenía con la corporación, y él decía, no, esto es justificado, ¿cómo hacen política así? Lo mismo que él critica, después lo hace a la semana siguiente. Entonces, de una inconsecuencia tremenda. Yo llamo a no continuar con eso. Ya este consejo municipal lo había dejado. El consejo anterior, recordemos, o sea, salían a atacar a los profesores, a los asistentes, a nosotros. Este consejo ha sido distinto, no ha entrado en ese tipo de dinámicas porque entiende que puede haber crítica, puede haber debate, pero en el marco del respeto, ¿no? Entonces, eso es una primera cosa. Yo hace tiempo que no se veía algo así y lamentamos profundamente que vuelvan ese tipo de debate. Dicho eso, tampoco nos parece que trate de colocar gremios en contra de otros, como que nosotros estamos en contra de los profesores o los asistentes. O sea, eso es de otro tiempo, eso no corresponde. Pero queríamos aclarar eso porque además esto tiene todo un contexto y bueno, si tenemos algunos minutos yo puedo explicar como un poco más técnico esto, porque hay que darle sustento a estos debates, no es llegar y decir cosas, ¿no? Esto tiene relación no con una decisión exclusivamente técnica, acá hay una decisión política, porque lo que se está haciendo aquí es que se está adhiriendo a un convenio de transición. Los convenios de transición dicen relación con un fondo de apoyo a la educación pública que nace a raíz de la ley 21.040, que es la ley que crea la nueva educación pública. ¿Y por qué es tan importante la palabra convenio? Porque un convenio es un acuerdo entre las partes y por tanto que hay un acuerdo entre el Ministerio de Educación, por intermedio de la Dirección de Educación Pública, y el municipio o la corporación municipal. Y ese acuerdo es una decisión política. No es que a nosotros se nos ocurrió decir tal o cual. Y esa decisión política no la tomamos nosotros. Todos sabemos quiénes toman esas decisiones políticas y llegan a esos acuerdos. Acá hay un convenio de transición. La pregunta es, se le preguntó, si es una mesa donde estuviéramos todos los actores, profesores, asistentes, nosotros, la municipalidad, el ministerio, una mesa, porque esto va a afectar a todos. El convenio de transición no es que afecte solamente a unas cuantas personas que van a estar en este proceso. Esto va a afectar a la comuna completa, a toda la educación pública en la comuna. Entonces yo espero que cuando se toman ese tipo de decisiones, por lo menos te sientes a una mesa, lo dialogues y veas si se toma la decisión o no de firmar ese convenio o de entrar en ese proceso. Entonces eso es una decisión de política pública, no tiene que ver con una cuestión de datos como administrativos, ¿no? Y me extraña que no lo sepan, porque o sea, llevan un montón de tiempo en el Consejo Municipal, deberían ya saber cómo funcionan las cosas. Y dicho eso, a reglón seguido uno lo que razona es que, bueno, esta es una decisión que ni siquiera va a implementar este alcalde, sino el que viene. Y ni siquiera el señor Aguilante, porque no se repostula. Entonces, rigor, claro, es verdad, sí, es verdad. Entonces, un poquito más de rigor en esto. Aquí lo que se está pidiendo son 2.400 y tantos millones de pesos para financiar una serie de acciones en este convenio de transición. Y entre esos 2.400 millones de pesos se están pidiendo 1.600 millones de pesos para despedir a 270 personas. Eso es. ¿Por qué se quiere? A ver, pero ¿tú crees que sobran 270 personas?
La decisión técnico-administrativa, y aquí es importante el punto, dice relación con el desfinanciamiento de la educación, ¿no es cierto? Entonces tú dices, tengo tantos ingresos y gasto más de lo que me ingresa, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, la decisión en este caso tiene que ver con recursos humanos. Okay. Pero no es el único método, ¿no? Porque además hay un dato que yo creo que hay que relevar acá, porque es un problema sistemático. Mira, hace un tiempo atrás, en este mismo canal, salió un director, un connotado director de una escuela particular subvencionada, una escuela que uno podría decir privada, ¿no? De esa donde uno va a pagar, donde el apoderado paga. ¿Y sabes lo que dijo? Porque le estaban preguntando si iban a rebajar los aranceles por la pandemia, ¿no? ¿Viste que las clases se están dando de otra forma? Y él dijo, pero ojo, yo con lo que tengo, el 80% de mis recursos se van a sueldos. Lo dijo un particular subvencionado, no lo dijo un municipal, lo dijo acá. Y él dice, si a mí no me pagan como lo que pagan los apoderados, yo no puedo funcionar. Porque lo que me da la subvención me alcanza con suerte para el sueldo. Bueno, esa es la misma, o sea, ese sistema es el mismo sistema que tenemos nosotros. Y si no le alcanza a ellos, o sea, ¿por qué no debería alcanzar a nosotros si además nosotros, los apoderados acá no pagan, esto es gratuito? Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Porque es un modelo que hay que erradicar. Y para que el debate sea serio, por ejemplo, el tema de la matrícula. Si a nosotros nos pagaran por matrícula, inmediatamente tenemos 17 puntos porcentuales más de ingresos. Pero inmediatamente, ¿no? O sea, estamos hablando casi de 300 millones de pesos mensuales. O sea, estamos hablando casi de 4.000 millones de pesos más al año, que es la diferencia que finalmente se va generando en déficit todos los años, porque tienes una cantidad de alumnos y te pagan por menos alumnos. Porque te pagan por asistencia, ¿no? Entonces, ese modelo es el que hay que terminar, eso tiene que acabarse. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Yo, en lo que opinan los gremios es que eso se hace como una decisión colectiva, ¿no? En la comunidad, donde tú llamas a los apoderados, a los gremios, a los directivos, a la municipalidad, al ministerio, y tomas una decisión como comuna. Entonces, me parece que para allá deberíamos avanzar, en vez de entrar en estos conflictos menores, como los que escuchamos ayer del concejal, que yo creo que no aportan nada al debate, porque esto es serio, tiene un análisis un poco más profundo, y me parece que además es súper importante para los más de 11.000 alumnos que tenemos en la educación pública. Queda la sensación de que hay claras desventajas para las niñas y niños de la educación particular, semisubvencionada o municipal, por Ricardo. Y siempre cuando se habla de la educación pública o de la educación municipal, siempre hay drama, siempre hay temas económicos, siempre hay un problema, siempre hay complicaciones. Y yo comparto contigo en términos de que la decisión tiene que ser comunitaria, tiene que ser con diversas agrupaciones, padres, apoderados, profesores, municipalidad, ministerio, etcétera. Pero eso tampoco se ha dado, si uno acá ve cuando se tratan de juntar profesores, ministerio y todo. O sea, creo que se han juntado 1 o 2 veces el Ceremi de Educación con los profesores como para poder ir evaluando realidades y todo lo demás. Entonces uno ve de que hay una cuestión, lo ideológico se coloca sobre lo que es conveniente o lo que debiese ser lo mejor para las estudiantes y los estudiantes. Esa es la sensación que me queda a mí. Sí, me parece que tú diste ahí en el punto, por eso que hay que sacar a la educación pública de las municipalidades, porque siempre gira en torno al concejal, al alcalde de turno, y por tanto la decisión se toma con otras consideraciones y no necesariamente las que estamos conversando hoy día. Claro, y no puede ser así. Claro. Y no puede ser así, claro, pues tiene que ser en base a lo que importa, ¿no? Es cómo se entrega el servicio a los alumnos de una forma que permita que esos alumnos tengan conocimientos para poder avanzar en la vida. Ese es el objetivo, claro, ¿no? Porque y todos deberíamos estar de acuerdo en eso. Es una cuestión mucho más profunda, porque no puede ser que cambie la mirada de hacer educación municipal, en el caso que siga así, ¿no? Pero todos estos años ha cambiado la forma en cómo se administra o cómo quiere hacer la educación municipal respecto del alcalde electo. Y eso no puede ser, volvemos a lo importante de la continuidad del Estado en términos de muchas materias, de que da lo mismo que cambie un gobierno, debiesen las cosas que quedan establecidas proseguir, continuidad del Estado. De otra manera, 2 pasitos y 3 para atrás, 2 para adelante y 3 para atrás, así vamos, no avanzamos.
Mauro, tú lo que dices, además, no es una cosa de Venezuela ni de Cuba. Lo digo al tiro porque es lo primero que te dicen, no, el Estado no se puede hacer de cargo de todo. No, esto ocurre en Canadá. Esto ocurre en Canadá, esto ocurre en Finlandia, esto ocurre para no ir más lejos, ocurre en los países latinoamericanos donde tienen buenos resultados en educación. O sea, lo que pasa es que aquí es distinto y este sistema que se creó acá es único en el mundo y es ideado por aquellos que creían que el mercado lo maneja todo. Y esto es lo raro, lo otro es lo normal, ¿no? Hay materias como la educación que tienen que ser de interés del Estado, de todos. No puede ser una cosa que quede solamente a si te alcanza el lucas o no. Eso no, ninguna parte hace. No, y lo otro es, mira, acá la gente también opina, deberían volver la educación al Ministerio de Educación, sería lo mejor, dice Gladys. Sí, esto de Cuba, Venezuela, yo creo que tenemos que preocuparnos de lo nuestro primero, y después empezar a mirar para afuera, porque después siempre... Cuando se ve lo malo de otros países, aparece después lo bueno de otros países. No, si esto lo tiene tal o esto lo hace tal país. No, es que deberíamos hacer las cosas respecto de nuestra realidad. Sí. ¿Qué más fácil? Pues no estar tratando, aunque yo no creo que la copia sea mala en ningún caso, pero creo que tenemos que ver las cuestiones desde la profundidad propia, ¿no? Y en nuestra identidad. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado unos minutos. Creo que ha quedado claro después de lo que las declaraciones del concejal Aguilante, de la información que se ha dado a conocer en algunos medios de comunicación, en algunos, porque no ha salido en todo, además, en el día de hoy. Así que me parece muy importante que darles el espacio para poder aclarar o responder respecto de las informaciones que han salido a la palestra. No, se agradece el espacio, Mauro, a ustedes que están siempre con este tipo de temas, y también a Radio Polar, porque yo por intermedio quiero felicitar y saludar a quienes son dueños y quienes trabajan en Radio Polar, porque también siempre da el espacio para que las distintas voces, independientes que tengan posturas encontradas, pero que todos puedan tener espacio en lo público, así que se agradece eso. Así es. Chao, Ricardo. Muchas gracias. Buen día, buena jornada. Pausa, ya venimos.